Con el tema de José José, bueno, pues la hija, esta Sarita, la hija menor, ha dicho que lo van a cremar y que van a traer la mitad de las cenizas a México y la otra mitad se quedará en Miami. Eso es lo que ha dicho. No sabemos si se vaya a concretar así, pero por lo menos es lo que públicamente se ha ventilado. Sobre este asunto hacemos contacto con el sacerdote Roberto Valencia porque el Vaticano ha fijado un posicionamiento en relación al manejo de las cenizas, no por el caso José José, sino en general. Entonces creo que es interesante platicar al respecto. Roberto Valencia, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a todo el público de Telereportajes. Gracias. Oye, creo que más que oportuno platicar contigo sobre lo que el Papa Francisco ha puesto sobre la mesa en relación al manejo de las cenizas. ¿Nos podrías compartir? Desde luego, Manuel, y muy oportuno, digo, a propósito de esta tragedia, ¿no?, que tiene en vilo a la familia del artista reconocido y pues del dolor que hay. Siempre hay que tomar en cuenta que merece nuestro respeto, nuestra discreción y nuestra caridad la crisis estructural que se provoca después de un duelo, de la cual ninguna familia, ninguna, del más alto nivel social hasta el más bajo, está exenta. Estas crisis que estamos viendo, por desgracia, que se han ventilado en la prensa, son muy comunes, pues la muerte de un ser querido, sobre todo cuando es la cabeza de la familia, cuando se trata del padre o la madre, pues suelen ser una crisis estructural en la familia. Del documento del Papa Francisco, efectivamente fue promulgado el 15 de agosto del 2016, o sea, no tiene nada que ver en el contexto de lo que estamos viendo ahora, pues el Papa jamás ha hecho referencia a este tema, que es un tema de espectáculos y es un tema privado de una familia. Este documento fue del 15 de agosto de 2016 y se llama Ad Resurgendum cum Cristo, que traducido significa al volver a la vida con Cristo. Y desde entonces el Papa Francisco hace una serie de precisiones respecto al manejo de la sepultura de los santos difuntos. En primer lugar, deja muy en claro que la primera opción de la Iglesia Católica es la sepultura, pero que dadas las condiciones de algunas culturas, algunos países que ya de hecho ya practican la cremación de los difuntos, el Papa aclara que en la Iglesia Católica no está prohibida, es decir, está permitida la cremación de los restos de los difuntos creyentes del catolicismo, del cristianismo, pero acota y pone inmediatamente algunas instrucciones precisamente para evitar desviaciones. Por ejemplo, Manuel, sugiere que sean cremados y puestos en un lugar sagrado, es decir, o en un cementerio o en una iglesia. Se llaman columbarios o monumentos funerarios. Esto es no tenerlos en las casas, como mucha gente pues podría tenerlos. Sí, efectivamente. En primer lugar, recomienda que no se tengan en las casas. Segundo, el tema que estamos viendo, pues, al que aludimos, que no se repartan las cenizas. Es decir, en el núcleo familiar sucede, por ejemplo, con frecuencia que un hermano está aquí, el otro hermano está, como sucede en esta familia, pero lo vemos muy seguido. Por ejemplo, familias que viven en Venezuela, el hermano está en España y la mamá está en Miami, por decirte algo. Fallece uno de los familiares, entonces, ¿dónde se quedan los restos? ¿Qué es la preocupación de la Iglesia? Primero, que no se abandonen los restos, que se preserve la dignidad de los difuntos, del resto de los seres humanos. El tema teológico de la esperanza de la resurrección queda a salvo al decir que las cenizas de un difunto quedan en una urna funeraria dentro de un lugar sagrado, templo o un cementerio que tenga monumentos funerarios, columbarios para cenizas. Lo que no recomienda la Iglesia y lo prohíbe expresamente, es decir, hay una prohibición, es decir, no lo consiente, no lo recomienda, es que se dividan las cenizas o que se esparzan las cenizas, por ejemplo, al aire o en el mar.
hace unos días estaba yo en una funeraria y me sorprendió ver cómo ha avanzado esta, digamos que industria un poco, pues, de la muerte, las necrofilias, y se han hecho en otros países, por ejemplo, analizando el tema del medio ambiente, que dicen que, por ejemplo, ya los ataúdes estos metálicos, antiguos, que tardan mucho en degradarse y que contaminan de alguna manera el medio ambiente, ahora se están elaborando urnas de sal que pueden ser devueltas al mar y se desintegran. En Tabasco ya existen estas urnas, ya están disponibles para la gente que así lo desee, pero voy a poner algunas aclaraciones. Otra de estas urnas son urnas de barro o de arcilla, donde se puede colocar una semilla de alguna planta, una flor o un árbol, y se entierran, y con el tiempo se degrada, y lo que queda del difunto, digamos, es un árbol, ¿no? Es una planta, es algo que en algunos países de Europa pues está teniendo mucho éxito, porque pues al final de cuentas se dice quedamos en la naturaleza. El Papa Francisco en este documento acota sobre 3 posibles desviaciones o malinterpretaciones de la muerte. Una, el nihilismo, ¿verdad? Decir que pues no pasa nada, no hay nada más allá de la muerte, entonces las cenizas pueden estar en el aire, en el mar o en la tierra. Y dice el Papa Francisco, desde luego que no, porque los difuntos esperan el encuentro con Cristo. El otro es el naturalismo, ¿verdad? Bueno, pues que se integran a la naturaleza y forman parte de la creación y demás, ¿no? Dice el Papa Francisco, debemos de preservarlas en un lugar sagrado, porque los difuntos también merecen, como en México lo decimos, nuestra oración, nuestra memoria. Dentro de unos menos de 30 días estaremos celebrando la fiesta de todos los santos y los santos difuntos, y México es la única cultura en el mundo que tiene una raíz muy, muy profunda respecto a la muerte, ¿no? La comunión con nuestros santos difuntos, honrarlos, prepararles sus comidas, su fotografía, su altar, etcétera, es muy importante. Yo creo que pocas culturas como la mexicana han captado la esencia, digamos, de la comunión entre los vivos y los que ya no están con nosotros. Entonces creo que en esa parte estamos como digamos que una gran riqueza espiritual, ¿no? Y finalmente hay una que te voy a mandar ahí para que tengan ustedes, además de este documento, Emanuel, que hay una moda también en otros países, y me la encontré también aquí en Tabasco, que es hacer pequeñas joyas, pequeños dijes que se conservan en capelos de cristal, de plata, de oro, hay de marfil, en fin, hay un montón por eso digo que hay una industria, una necrofilia en torno a los difuntos, donde la familia puede tomar un pequeño fragmento de las cenizas del difunto y tenerlos guardados en sus casas, o en fin, llevarlos en diferentes lugares. El Papa no lo recomienda. El Papa en este sentido deja muy bien claro que lo que la Iglesia recomienda en primer lugar es la sepultura y el resguardo en las urnas funerarias para ellos destinados. Desgraciadamente en Tabasco, Emanuel, amigos de Telereportaje, por ejemplo, el tema de la cremación es un tema también económico. Por ejemplo, cremar a algún difunto hoy cuesta alrededor de 9,000 pesos, y no hay crematorios digamos suficientes para en un momento dado atender una demanda, pues que ustedes saben que los cementerios hoy están ya básicamente repletos. Pues desgraciadamente nuestra ciudad ha ido creciendo, o afortunadamente ha ido creciendo, y los 2 cementerios, digamos, que hoy están, el central pues evidentemente está sobrepasado. Hace unos días hablaba yo precisamente con el alcalde y hablábamos precisamente del tema de los monumentos funerarios, cómo va a avanzar la ciudad, cómo va a avanzar el municipio en torno a esto, y le decía yo al licenciado Evaristo, oiga, fíjese que es importante pensar también en crematorios para bajar los costos, para que la gente en un momento dado que así lo desee pueda tener acceso, porque ustedes saben que una sepultura en este momento pues también es cara, pero también es mucho más caro en el momento del deceso afrontar un desembolso por esta situación. De manera tal que creo que es una reflexión que es oportuna para Villahermosa, para Tabasco. Creo que hace falta esta parte de darle la paz, el descanso
los servicios necesarios a los familiares en duelo. Por lo demás, quiero decirte que en la mayoría de las iglesias más importantes del centro de Villahermosa existen columbarios y urnas funerarias. Quizá la gente no está muy informada, pero por ejemplo en la Catedral del Señor de Tabasco hay columbarios en la Parroquia del Espíritu Santo, tenemos nosotros ahí en la Parroquia de San Marcos en el Country, es decir, en la Santa Cruz. Es decir, la gente puede con confianza, digamos, tener en un momento dado, los que tienen a sus familiares en su hogar, pues la confianza de poder acudir y decir, bueno, está en un lugar ya donde se custodia, porque lo que hace la iglesia es custodiar los restos en un lugar sagrado. Esto sería así como a grandes rasgos. Por lo demás, Emanuel, hoy recordaba yo la famosa el famoso ensayo de Octavio Paz, que se llama Día de Muertos, y a propósito de todas las redes sociales, los memes, la opinión pública, la prensa, ¿no? Decía, ¿por qué a los mexicanos nos provoca tanta fascinación la muerte? Perdón que lo diga así, pero somos los únicos en el mundo que comemos cráneos de dulce, que hacemos con la muerte cráneos de azúcar glass, de amaranto, de chocolate, cuando en otras partes del mundo se escandalizan cuando vemos esto, no entienden nuestra cultura. Dice Octavio Paz que para el mexicano la muerte es seductora y nos seduce, dice, nos encanta, nos mueve, ¿no? La adulamos, la festejamos, la cultivamos, nos abrazamos a ella. Y quitando un poco el tema mediático, yo creo que habrá que rescatar el tema del drama humano, que es el que está ahorita en los próximos días. Traerán los restos de José José a México. Entiendo que una parte se quedará en la Basílica. Bueno, no sabemos en qué va a acabar, digamos, este asunto, pero yo sí lo que quiero decir, la función de la iglesia, la función de los sacerdotes, de los pastores, es orar por los difuntos, orar por las familias en duelo, orar por aquellos que han perdido un ser querido. Y bueno, pues sabemos que cuando atravesamos por una situación así, la única palabra que nos puede ayudar para salir adelante, para la reconciliación, para el encuentro, para el perdón, pues es la palabra sanadora del Evangelio, ¿verdad? Los apóstoles, cuando Jesús muere, se quiebran, ¿no? Es el tema de los apóstoles en el camino de Maús, se quiebran, se desesperanzan, se les rompe el corazón. Y entre ellos también hay estos jaloneos, ¿no? Vemos ahí las historias entre Pedro y Pablo que discuten, ¿no? Hay el peligro del rompimiento, hay el peligro de echarse culpas unos a otros. Y tiene que ser Dios, nuevamente, el buen pastor, el que se aparece, nos reúne, pide que los hermanos se perdonen, se reencuentren, se abracen, pero es un proceso largo y doloroso. Son cicatrices del alma que de verdad, lo creo, el Espíritu solamente puede ayudarnos a sanar. Agradezco mucho estos minutos, Roberto. Creo que muy claro y muy interesante. Gracias, Emanuel. Un abrazo y saludos a todos nuestros amigos de Telereportaje. Buenos días. Es el padre Roberto Valencia. Pues ahí está la precisión sobre lo que el Papa ha puesto sobre la mesa en relación al manejo de los restos humanos, ¿no? Primero, la sepultura no prohíbe el tema de la cremación, pero sí prohíbe que las cenizas se dividan o esparzan. Ya escuchábamos los argumentos. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Unidad oftalmológica